Buenas tardes, vamos a iniciar ya. Esperemos que con el micrófono aquí más cerca nuestros compañeros de Zoom nos puedan escuchar bien. Y pues aquí ya saben que yo tengo una melodiosa voz que se escucha fuerte y claro, ¿no? Me presento para las nuevas familias, al parecer tenemos nuevas familias, ustedes ya me conocen, yo soy el psicólogo Francisco Ariza, estoy aquí en Casa Zoé. Yo soy psicólogo clínico, tengo estudios en terapia familiar y de pareja, en psicoanálisis y pues ahorita estoy estudiando una maestría en terapia ericksoniana. El día de hoy voy a darles este tema que fue uno de mis primeros temas en adicciones, ha ido mejorando a lo largo del tiempo y es muy importante sobre la psicoeducación para cómo romper un poquito de ideas de todavía de lo que nos queda sobre lo que es el adicto y para también cuando nos juzgan por ser familiares de personas con adicción. ¿Va? En otros países de primer mundo como Estados Unidos hay un exceso de información sobre el adicto. De hecho, Narcóticos Anónimos, uno de sus dichos es que cada casa de todo el país tenga un libro de Narcóticos Anónimos. Sin embargo, bueno, allá creo que sí se logra, aquí creo que no se ha logrado ni de chiste, pero más adelante vamos a tocar esto, ¿no? Entonces, ¿por qué rompiendo mitos? ¿Por qué una mirada a través de las adicciones? Porque nos vamos a aventar un clavado bien profundo, ¿ok? Y nos vamos a aventar, otras veces hemos hablado del psicoanálisis de las adicciones, otras veces hemos hablado de la parte social de las adicciones, hoy vamos a hablar totalmente de la psicología clínica de las adicciones. Entonces, si de repente no me entiendan algo, por favor frénenme, porque ando bien cafeteado y me voy a ir de largo y no hay poder humano que me pare, ¿va? Entonces vamos a empezar por qué es este aparato tan hermoso que tenemos aquí, que es el cerebro, ¿no? Es el motor de todos nosotros y nuestro cerebro se encarga de que podamos pensar, imaginar, soñar, aprender y formar recuerdos. También es responsable de controlar todas las funciones de nuestro cuerpo como ver, caminar, hablar, respirar y sentir emociones. El cerebro se divide en diferentes lugares que ahorita lo vamos a ver. Esta parte es muy importante, se le llama la teoría del cerebro triple. Se dice que a lo largo de la vida, o por lo menos durante los primeros 23-24 años de vida, el cerebro se va desarrollando. Al principio tenemos esta parte que es el cerebro primitivo. Este es el cerebro que tenemos de los 0 a los 10-11 años, depende del autor. Y este cerebro es lo primero que se forma. Se encarga de manejar nuestros primeros impulsos, nuestros primeros comportamientos. Este cerebro nada más son los puros instintos, vaya, que son comida, bebida, sueño y ya. Básicamente todo lo que hace un bebé, todo lo que hace un niño. ¿Qué pasa cuando un bebé tiene hambre? Llora. Cuando un bebé tiene sed, llora. Un bebé tiene el pañal sucio, llora. Y un niño casi igual. Un niño, un bebé no puede razonar. De hecho, los adultos nos enojamos con los niños por eso. Y hay adultos que no nos gustan, como yo, que no nos gustan los niños porque no pueden razonar. No es porque no puedan, no es porque no entiendan. Bueno, no es porque no entiendan, es porque realmente no tienen la capacidad biológica de razonar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el segundo cerebro, que es el cerebro límbico? Es el cerebro emocional. Este se desarrolla de los 11 a los 21 años. Es la parte de en medio. ¿Okay? Y ese se encarga de manejar todas las emociones básicas. Por eso el adolescente es una montaña rusa emocional, porque realmente apenas se le están formando y apenas está aprendiendo a desarrollar sus emociones. El niño tiene 3 emociones, o 2, tristeza, enojo y alegría y vámonos. El adolescente ya tiene emociones más complejas. ¿Okay? Ya empieza a sentir sorpresa, ya empieza a sentir asco, ya empieza a sentir incluso sentimientos como lo son el amor o emoción, depende del autor, ¿no? Pero bueno. Luego viene esa típica frase del adolescente que, ay, es que soy bipolar porque cambio de emociones a cada rato, lo cual pues, es una mentira, es que está aprendiendo a desarrollar emociones, ¿va? Y esta partecita que ya es el cerebro racional se le llama la corteza frontal, o la corteza cerebral más bien dicho, es la que se encarga de manejar la parte lógica del cerebro, ¿ok? Es la que ya nos enseña a tomar decisiones. Y esta se desarrolla hasta después o a partir de los 23 años.
Entonces es cuando ya nos empieza a cambiar un poquito la vida, ¿no? De a ver qué me conviene más, qué trabajo quiero, qué carrera quiero estudiar. Sin embargo, todas las decisiones importantes, ¿cuándo las tomamos? A los 18, porque ya somos adultos, ¿no? Entonces, si ponen a pensar, si nos ponemos a analizar bajo esta perspectiva biológica, todas las decisiones importantes de nuestra vida se toman cuando apenas estamos empezando a desarrollar nuestras emociones. Por eso hay tanto abandono de carrera, o por eso en México ni siquiera hay tantas personas que tengamos una carrera o un posgrado, ¿no? Porque no tenemos la capacidad. Psicológicamente hablando, tendríamos que escoger una carrera hasta después de los 25 años, pero ese es otro tema, ¿no? Ya que hay una madurez. En Estados Unidos, por ejemplo, por eso la edad legal para tomar o para fumar o para comprar cualquier tipo de cosa ilícita es después de los 21, gracias a este tipo de teorías. Y en México, por asuntos políticos, es a partir de los 18. ¿Ok? Aquí está otra vez. Entonces, básicamente lo podemos dividir en tres cosas más básicas. El cerebro primitivo, nada más actúo. El cerebro emocional, ya es cuando empiezo a sentir. Y el cerebro racional, ya es cuando empiezo a pensar. Y se supone que nos dicen, ay, es que tienes que pensar, sentir y luego actuar. Pues no, la realidad es que primero actuamos, luego sentimos y hasta el último pensamos. Realmente el pensar ya es un proceso psicológico muy complejo, el cual ya empezamos a hacer de grandes y que algunos todavía batallamos, ¿no? Pero bueno. Ahora, vamos a dividir el cerebro en estas partecitas tan hermosas que son los lóbulos cerebrales. ¿Han escuchado hablar de los lóbulos cerebrales alguna vez? ¿Sí? Perfecto. Ok, todos tienen distintas partes y todos se encargan de diferentes cosas. Por ejemplo, el lóbulo parietal, que es esta parte de aquí, es la que procesa la información sensorial del cuerpo, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, si me estoy quemando, si tengo frío, todo eso, si tengo dolor, etc. Integra la visión y la orientación espacial, si me encuentro en un primer piso, en un tercer piso, si me estoy cayendo, y se relaciona con la atención y la conciencia perceptiva, básicamente lo mismo que acabo de decir. El lóbulo temporal, que es esta parte de aquí más o menos, memoria, lenguaje comprensivo, reconocimiento de voces y rostros, recuerdos y reconocimiento de palabras, memorización de datos y conocimiento o adquisición, utilización de lo aprendido, procesamiento auditivo, control motor, equilibrio y estados de ánimo. Si se fijan, está más o menos entre lo que viene siendo el cerebro primitivo y el cerebro límbico, lo que viene siendo el lóbulo temporal, que es cuando el bebé empieza a reconocer la voz de las personas cercanas. ¿Okay? Que es cuando los bebés empiezan a reconocer a las personas cercanas que están con ellos. Mamá, papá, los tíos, las abuelas, no sé, ¿no? Ya reconocen una voz y voltean. O sea, realmente es lo que va pasando, ¿no? El lóbulo occipital, que está acá atrás, es la recepción e interpretación de imágenes, almacenamiento de imágenes de nuestra memoria biográfica y una visión, reconocimiento espacial, discriminación del movimiento y de colores. Básicamente es la vista. Y el lóbulo frontal, que es el que se encarga de más cosas, ¿okay? Es de lo, pues no quiero decir que es el más importante, pero es, pues sí, digamos que es el hermano mayor. Es la ejecución y control de la conducta, las funciones ejecutivas de alto nivel o procesos psicológicos superiores, encargado de la inteligencia cognitiva y del autocontrol, establecimiento de metas a largo plazo, parte del lenguaje expresivo y del movimiento, emociones y resolución de problemas, razonamiento, emociones, personalidad, resolución de problemas, autocontrol y empatía. O sea, como somos ya en la adultez, ¿no? Que si se fijan, pues ya es el cerebro racional, ¿no? Por eso es lo último que se desarrolla. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando una de estas partes está dañada? Hay trastornos neurológicos o trastornos craneales. Qué bueno que ya se fue el doctor, porque si no me hubiera corregido en las palabras que estoy utilizando, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, golpes en el lóbulo temporal? Hay algunos trastornos de memoria, o no puedo recordar a futuro, o no puedo recordar lo que me pasó después. O sea, no retengo información, perdón, o no recuerdo lo anterior. ¿Ok? O
tengo problemas para, de habla. ¿Qué onda con el lóbulo occipital cuando lo tengo dañado? Pues independientemente de las personas que usamos lentes, ¿no? Esto ya tiene que ver con otro tipo de daños, son otros cables desconectados. Puedo tener alucinaciones visuales o puedo tener una vista limitada. ¿Qué onda con el lóbulo parietal? Puedo sentir que este cuerpo no es mío. Puedo sentir que me controlan. ¿Y qué onda con el lóbulo frontal? Puede haber trastornos de personalidad, puedo hacer cosas contra la sociedad, no puedo no tener control sobre lo que estoy haciendo, puedo tomar cosas sin permiso, puedo no obedecer a la autoridad, puedo no tener un control emocional apto si tengo un daño en alguno de estos lóbulos, ¿no? Y puede ocasionarse por golpes, porque no se terminaron de desarrollar correctamente, y esto puede ser por cualquier cosa, ¿no? Por uso de sustancias, porque tuve un golpe en el cerebro cuando era pequeño, porque agité mi cabeza mucho, porque agitaron mi cabeza mucho cuando era bebé. Cuando agarramos al bebé y le hacemos, ¡ay, qué bonito! Y el chamaco está con la cabeza así agitándose, pues está golpeando su cerebro contra el cráneo, que es el hueso más duro del cuerpo. Entonces no se está desarrollando de una manera correcta, ¿no? Porque fumé durante el embarazo, porque empecé a consumir sustancias, etcétera, ¿no? El cerebro se daña por todo. ¿Ok? Es el motor. Ahora vamos con el que se encarga, con la transmisión, le digo yo, ¿no? Que es el sistema nervioso central, la columna vertebral. Este es el que manda, pero este es el que ejecuta. Y se encarga de las más altas funciones. Atiende y satisface las necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. Y ejecuta 3 acciones esenciales que son detección de estímulos, transmisión de información y coordinación general. O sea, yo le digo, no sé si han tenido la bella oportunidad de tener un golpe en la espalda y que de repente no se pueden mover. Sí, un golpecito así, acá me golpeo y me quedo parado por un momento. El cerebro está recibiendo información, a ver, ¿todo bien? ¿No nos lastimamos? O sea, ¿sigue conectado este cable? Sí, ¿todo bien? Entonces nos movemos. ¿Va? Cuando esto se daña, no hay movimientos de brazos o no hay movimiento adecuado, o etcétera, ¿no? Ok, ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Esto es información muy general que tal vez no se ocupe saber como tal, pero pues la pongo porque me encanta, ¿no? Ya les di toda la explicación aburrida. Ok, nada más esto sí es importante, la corteza motora, que es básicamente esta parte, se encarga del aprendizaje y secuencias motoras, que son, por ejemplo, cosas como caminar, el abrir la puerta, el abrocharme las agujetas, el vestirme, etc. Ok, ahora, a pesar de todo lo que acabamos de ver, el cerebro nada más pide 3 cosas. Nada más el cerebro pide 3 cosas. Comer, beber y tener relaciones sexuales por la necesidad humana de trascendencia, porque la especie se conserve. ¿Okay? Les voy a explicar este neurotransmisor importante. Los neurotransmisores son como los líquidos que usa el cofre del carro. ¿Okay? Ya los hemos visto varias veces. Y el importante es la dopamina. Es el neurotransmisor que se relaciona con la motivación. Si hay baja dopamina, hay depresión. Si hay alta dopamina, hay esquizofrenia, por ejemplo. ¿Okay? Tiene que estar así como al nivel. Teóricamente hablando, el cerebro jamás se acaba. Lo que va pasando es que va viendo lo que se le llama un deterioro cognitivo. ¿Qué es un deterioro cognitivo? El cerebro va envejeciendo. ¿Por qué? Por cosas normales de la edad. Pero las únicas cosas por las cuales el cerebro se puede ir haciendo o chiquito, o que se le vayan acabando cosas, es por, ya me regañaron. Sí, si estoy dando mala explicación, díganme, hombre. Es por tener enfermedades neurodegenerativas como lo son el Parkinson, el Alzheimer o la esquizofrenia. Si no tenemos ninguna de esas enfermedades desarrolladas, porque nacemos con ellas todos los seres humanos, si no están desarrolladas, el cerebro jamás se va a hacer más chico. Todos vamos a tener en algún momento algo que se le llama demencia senil, que es la falta de capacidades para hacer cosas. Se me empiezan a olvidar las cosas, de repente voy caminando y ¿qué iba a hacer? O algo así. Eso es natural, el cerebro se cansa, ¿ok? Claro, a algunos llega antes que a otros. Por ejemplo, a las generaciones más grandes, como todos los aquí presentes,
les va a llegar mucho después que a las generaciones como la mía, porque nosotros ya somos más flojitos, estamos muy acostumbrados a que se nos haga todo, porque o nos lo hicieron la familia o porque tenemos todo a la mano. Entonces, nuestro cerebro tiene capacidades cognitivas menos desarrolladas. Ustedes las tienen súper desarrolladas. Nosotros acá... O sea, eso está bien gacho, la neta. Y se supone que somos los que tenemos más información, ¿no? Sí, o sea, si es que llegamos. Esa es una realidad, pero ese es otro tema en el que ya nos metemos en broncas, ¿no? Ok. Bueno, ¿dudas hasta aquí con la parte aburrida y difícil? ¿No? Vamos con la parte menos aburrida, pero también aburrida. Ok. Ahora, ¿qué dice este señor que para mí debería ser un santo? El principio del placer. El doctor Freud decía que el conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad, evitar el displacer y procurar el placer, dado que el displacer va ligado al aumento de las cantidades de excitación y el placer a la disminución de las mismas. El principio del placer se encuentra ligado a la parte del inconsciente dedicada a satisfacer los impulsos de placer y deseos libidinales del individuo. Es un principio hedonista. O sea, el cerebro quiere nada más lo que le causa placer y manda bien lejos todo lo que no le causa placer. Eso es todo lo que quiere decir esto. ¿Ok? Y eso es lo que hace el cerebro, básicamente. ¿Ok? Como decíamos ahorita, el cerebro solo pide estas tres cosas, que es lo que pide el cerebro primitivo. Y es a lo que se refiere. Este señor era neurólogo, posteriormente fue psicólogo. ¿Ok? Entonces, por eso es un principio hedonista, porque a mí no me interesa qué es lo que quieran ustedes. A mí me interesa yo tener mi cafecito, yo haber comido y que si ya me da sueño, ya ahí nos vemos. Dejé la plática a medias, me voy a dormir. ¿Ok? O sea, por eso dice que es un principio hedonista. ¿A qué les va sonando este tipo de personalidad, no? Pero bueno, ahorita vamos. Ok, y ahora vamos a la percepción. La percepción que tiene doble sentido, la percepción. Es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno o interpretación. Y también es el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos, sentimientos a partir de su experiencia previa de manera lógica o significativa. ¿A qué se refiere la primera? Esta es la percepción sensorial. Que si me gusta la comida de mi abuelita y varios años después la vuelvo a probar, me remonto a ese lado de la infancia, ¿no? O que si de chiquito me dieron picante y a mí me gusta el picante, entonces voy a estar comiendo picante a lo largo de la vida. O que si me gustan los colores oscuros, me voy a estar vistiendo oscuro a lo largo de la vida. Ese tipo de cosas, pues. ¿Ok? Y la segunda se refiere un poquito más a la percepción social, a cómo vemos las cosas. Y de aquí vienen el cómo vivimos el mundo. Que si a mí una persona me engañó, para mí todas las mujeres son iguales entonces. Que si un banco me robó dinero, todos los bancos no sirven para nada. ¿Okay? A eso se refiere con la información que proviene de pensamientos y sentimientos a partir de la experiencia previa. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí, si no, díganme, porque las estoy viendo como cuando yo tomaba clases. ¿Sí? Okay. Sí, eso mismo decíamos nosotros, hombre. Ok. La percepción inicia por lo que veo, luego me centro en eso y luego le doy un sentido, como aquí está, ¿no? O sea, yo los veo a ustedes, les pongo atención y luego empieza a generar algo en mi cabeza. La mayoría de ustedes saben, yo soy una persona que soy muy ansioso, tengo pánico social incluso, entonces los veo y lo primero que en mi cabeza pasa son un chorro de nervios. Es algo que ha pasado por diferentes cosas a lo largo de la vida. ¿Qué pasa cuando una persona me gusta? El mismo ejemplo que di. Híjole, me gusta, pero no puedo andar con esta persona porque me va a poner el cuerno. ¿Qué pasa cuando me vienen a ofrecer una tarjeta de banco? Híjole, un banco, no, luego me estafan. O sea, ¿me explico? Es como veo las cosas. ¿Y qué pasa? Como yo veo las cosas, me caso con esta manera en la que yo veo las cosas. Ustedes podrán decir,
no, es que a mí me ha ido muy bien con los bancos. De hecho, me ha ido tan bien que tengo 3 cuentas de bancos diferentes en diferentes bancos. Yo puedo decir, pues qué loco, ¿no? O sea, es aquí a lo que se refiere. Yo un 6, pero yo un 9. Y nos casamos tanto con nuestra percepción que queremos que el otro a fuerza la vea igual. Y si el otro no la ve igual, entonces el que está mal es el otro. Como vimos en la plática de los 4 acuerdos. Nada más uno puede ganar. Los dos no pueden estar bien. O sea, supongamos que yo les digo, es que mi presentación se ve muy bien. Ustedes me dicen, no, se ve lampareada. No, se ve muy bien. Yo la estoy viendo perfectamente. Pues sí, desde donde yo estoy se ve perfectamente. Si yo me pongo donde ustedes están, pues sí, probablemente se vea toda borrosa o ni se vea, ¿no? Y desde donde las personas de Zoom están, pues se ve perfecta porque ellas la están viendo a través de la pantalla y ahí se las están reproduciendo, pues. ¿Me explico? La ven mejor que yo, incluso. Entonces nos podemos pegar un tiro acá los 3 por ver quién la ve mejor o quién la ve peor. Porque estamos casados con eso, pues. ¿Me explico? O sea, en pocas palabras, decía este señor Lacan, usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Es a lo que se refiere básicamente la percepción. ¿Va? Yo estoy bien seguro de lo que les estoy explicando. ¿Qué escucharon ustedes? Ahí sí no estoy seguro. A lo mejor al rato dicen, no, pues fui a la plática y no entendí acá, no entendí nada. Pero yo estoy bien seguro de lo que les dije, pues. ¿Me explico? Eso es la percepción. Y ya se la saben, la percepción entra por estos 5, visual, auditivo, olfativa, táctil y gustativo. Son los 5 sentidos, vaya. Y se encuentran en la corteza humana también, que son en los lóbulos. O sea que si nos golpeamos los lóbulos o nos golpeamos alguna, también vamos a tener estos trastornos de perceptivos. Ahora, habiendo explicado todo esto, todo lo que nos pasa está en nuestra mente. Si yo me enojo con alguien, si yo tengo un trauma, por así decirlo, si yo tengo un consumo de alguna sustancia, si a mí el fumar me relaja, sabiendo que la nicotina es una sustancia estimuladora, si yo no confío en las mujeres porque me engañan, si yo tengo pánico escénico porque me ha ido mal, ¿todo está en mi mente? Sí, sí. Dios santo. Ya me retiro. ¿Para qué les di toda la explicación, hombre? Ok. Hay 2 tipos de dependencias. La psicológica o psíquica se entiende como la situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración regular o continua de la droga o del estímulo para producir placer o evitar el malestar. Y la física, que es el estado de adaptación en el que manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos, cuando se interrumpe la administración de la droga o estímulo, se influye su acción por la administración de un antagonista específico. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces comen al día, más o menos? 3. Ok. ¿Qué pasa si se saltan una comida? Da más hambre. ¿Y en su estado de ánimo cómo se ponen, en su humor? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo cuántas veces a la semana duermen? Más o menos. Todos los días. ¿Qué pasa si un día no duermen? ¿Y qué pasa con su estado de ánimo? Como irritabilidad, como tristeza, como... Y si todo está en la mente, no pudiéramos pensar en que pues no pasa nada, al rato u otro día duermo y me pongo las pilas y ya. Entonces digamos que ahí entra algo físico también, pues. Podríamos decir aquí que entonces como que las cosas van conectadas, ¿no? Sí, lo físico y lo mental. Por esta parte, por ejemplo, del sueño, ¿no? Y por ejemplo, esta parte que usted comenta de la ansiedad que le empezaba a dar, porque yo me sentía culpable, yo me sentía de X manera, me causaba cosas físicas. Y provoca un malestar físico posteriormente. Y el malestar físico posteriormente lo rebota y provoca otro malestar psicológico y entonces, y así nos vamos, ¿no? Como si fuera un jueguito de pinball acá. Ok, entonces pues, no sé, no, tal vez no todo está en la mente, digo yo. Por eso es estímulo o droga, pues. Lo que conocemos humanamente o socialmente como mente
acá de este lado es lo que viene, y lo acaba de comentar, ¿no? Que hay que medicarse o algo así. Son los neurotransmisores, todo lo que acabamos de ver, pues. Entonces, eso es algo biológico, que a menos que haya una medicación o haya algo más, se puede controlar. Porque uno solo con, hay veces que no, y miren que yo soy ese psicólogo que calma todo con ejercicios de respiración, porque mi modelo de trabajo así me lo indica. Hay veces que no se puede, pues. ¿Ok? Entonces, entiendo la parte de la mente, pero eso ya vienen siendo ondas cerebrales. A eso me refiero con la diferencia entre lo físico y lo psicológico. Ajá. Ajá, va por ahí. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O estamos en desacuerdo? ¿Sí? Ok, ajá. ¿Estamos en desacuerdo? Díganme para retirarlos de la... No, cierto. Ok. Ahora, vamos a esta otra parte. Muchas personas batallan por lo mismo de... Y aquí viene esto, ¿no? Al argumento que dicen, tú puedes dejar de consumir, o tu hijo puede dejar de consumir, consume porque quiere, o tu familiar. Espérate, compa. O sea, estamos viendo aquí, por eso es esta explicación. No se las estoy dando nomás porque se me ocurrió, ¿no? O sea, esa es la explicación. Porque como les dije al principio, el cerebro es el arma más poderosa que tiene el arma humano, pero la más tonta también. Ok, me regreso. El cerebro pide tres cosas, ¿va? Comer, beber y la necesidad de sexualidad. ¿Qué pasa si yo como y después de comer me fumo un cigarro? No pasa nada, pero dentro de 1 o 2 o 3 días lo vuelvo a hacer y dentro de 1 o 2 o 3 días lo vuelvo a hacer y así se me vuelve haciendo una costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber una memorización de datos, ¿ok? Empieza a haber un procesamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que un día no voy a alcanzar a comer porque se me hizo tarde, lo que sea, no alcancé a comer. Pero ¿qué sí hubo? ¿Para qué sí hubo tiempo? Para fumarme un cigarro. Entonces, ¿qué pasa? Que se sustituye esa información. Y entonces ya no necesito comer, necesito fumar para estar tranquilo. Para sentir que se me llenó, pues, ese vacío. Ok, ¿ya tiene más sentido? ¿Ahora sí? Sí. Ah, ya, es que quizás, uy, perdón, no. Se me había pasado dar esas pequeñas explicaciones. Entonces, ya, discúlpenme, no, se me pasó esa... y pasa lo mismo, por ejemplo, con las personas que beben. Los que beben regularmente buscan la comida después. Yo trabajé en una pizzería durante 8 años, en la madrugada, y ahí nos llegaban todos los borrachos, ¿no? Eran mis clientes. De hecho, a mí me convenía que tomaran porque eran mis clientes. Luego me hacían enojar, ¿no? Pero bueno. Entonces era esta parte, ¿no? ¿Qué pasa también con la sexualidad? Regularmente hay personas que o consumen para tener un mejor desarrollo sexual, un mejor desempeño sexual, perdón. Hay personas que fuman posteriormente a tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa después? Hay un consumo, pero no hay relación sexual. O consumo porque creo que voy a tener un mejor desempeño sexual. ¿Me explico? Y entonces ya tengo la idea de que no puedo tener relaciones sexuales porque no tengo el consumo. Y la misma idea hace que yo no pueda tener un desempeño sexual. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Ya tiene un poco más de sentido todo lo que estamos explicando. ¿Sí? ¿Por qué no me dicen que lo relaciona con el consumo, hombre? ¿Okay? ¿De quién es la culpa, pues? Entonces, hasta aquí ya podemos ir más o menos como defendiendo este argumento, ¿no? O no defendiendo, porque la neta, pues no tenemos que defendernos de nadie, ¿no? Que nos juzgue desde una posición de que no tiene idea de absolutamente nada, de que lo deje cuando él quiera. Pues híjole, está complicado, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa también? Que, digo, ahorita vamos a ir más para allá, pero lo menciono rápido. Por eso cuando el adicto deja una sustancia, cambia a otra. ¿Ok? Y por eso cuando se deja una sustancia, la sustituye por otra. Dice el capítulo de la borrachera seca, creo que es el síntoma 10 o 12, no recuerdo. Transformarse para no cambiar, que por eso hay fumadores o gente que consume mucha cafeína en los grupos. Pero ahorita vamos para allá. ¿Ok? Ahora, otra cosa. Se batalla mucho para entender que la enfermedad de la adicción es una enfermedad. ¿Y qué pasa? Que en cuanto salen del centro, lo primero que hacen es hacer una carnita asada con
un chorro de cerveza porque ya salió, ya está recuperado mi niño. ¿Ok? Y pues es lo que les decimos siempre, ¿no? El alcohol es algo que está socialmente aceptado en México. México es uno de los países, pues no puedo decir que uno de los más alcohólicos, porque Europa la neta sí nos deja muy de lado, pero a nivel Latinoamérica sí somos de los que llevamos el primer lugar. Para todo, para bautizo, 15 años, primera comunión, porque se graduó del kinder, porque nació, porque no nació, o sea, no, los beisbolistas son de los más borrachos, pues, o sea, pero bueno, sí, o sea, entonces esa es la bronca, que como yo ya tengo en mi cerebro una memoria sensorial, ya tengo eso guardado, ese traguito de alcohol a mí sí me va a generar algo. A ustedes a lo mejor no, porque ustedes no tienen esa memoria que yo tengo, pero a mí sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de yo decir, ay, no pasa nada, me quedo aquí. ¿Y qué me diferencia a mí del que dice, ay, no lo deja porque no quiere? No me diferencia mucho que digamos, ¿eh? O sea, pero bueno. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos predecible. O sea que yo puedo ver lo que va a pasar. Ah, tienes gripa. Ok, tienes calentura, ¿verdad? No, pues que sí. ¿Tienes cuerpo cortado? Sí. ¿Has estado tosiendo? Pues no, pero ¿has tenido escurrimiento nasal? Sí. ¿Y qué le dije al doctor nada más? Tengo gripa. Y el doctor me dijo todo lo que yo tenía, son los signos y los síntomas. ¿Qué pasa con la enfermedad de la adicción? No, pues, ¿tienes abstinencia? Sí. ¿Tienes tolerancia? Sí. O bueno, ¿has consumido más que otras veces? Sí. ¿Sientes que de repente no puedes parar? Pues a veces. ¿Has dejado de hacer actividades importantes por estar consumiendo? A lo mejor alguna vez, pero no tan frecuente. Pero ¿y sientes que ya lo estás dejando? Sí. Bueno, entonces, ¿sientes que lo puedes controlar? Sí, no pasa nada, no tienes nada, compa. O sea, ¿me explico? Es una evolución que se puede predecir. ¿Me explico? ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es una referencia física o mental que representa una persona, el cual puede indicar una enfermedad o afección. Los síntomas no se pueden observar y no se manifiestan en exámenes médicos. ¿Qué es un síntoma? Un dolor de cabeza, cansancio crónico, náuseas, dolor, tristeza, ansiedad. Esos son síntomas, salud. ¿Por qué? Porque pues no se pueden ver. No me sale en un examen médico. No me va a salir una resonancia magnética si me duele la cabeza, pues. No me va a salir un encefalograma si tengo cansancio crónico, o si tengo tristeza, o si algo así, pues. ¿Me explico? O sea, ¿qué es un síntoma? Cuerpo cortado, escurrimiento nasal, dolor de garganta, tolerancia, abstinencia, sudoración, ojos llorosos, etcétera. Entonces, aquí está otra parte de por qué la enfermedad de la adicción es una enfermedad. Ya no es nomás algo mental, ya no es nomás échale ganas. Es algo que te llega al cuerpo. ¿Por qué? Porque, no sé si han tenido esa ya no tan bella oportunidad de ver a su familiar en abstinencia, o cuando nos llegan los muchachos en abstinencia el detox. Es algo, pues, que no se lo deseo a nadie, ¿no? La mera verdad. Y sufren mucho, pues. ¿Me explico? Entonces, esa parte. Como para decir, no pasa nada, si tomas un traguito, hijo de su madre, güey, pues hay que ir a terapia, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es esta parte de la personalidad adictiva? Esta parte de la personalidad adictiva son parte de los signos y síntomas de la enfermedad de la adicción. ¿Por qué? Porque son sumamente predecibles. Y no hay bronca si viene de Estados Unidos, o si viene de Argentina, o si viene de Chihuahua, o si viene de Yucatán. De donde venga la persona con una, valga la redundancia, o bueno, con características adictivas, sea ludópata, tenga trastornos de conducta alimentaria,
sea una persona con depresión, sea una persona ansiosa, sea una persona alcohólica, heroinómana o lo que sea, va a tener estas características, que son deshonestidad y pueden rozar en la mitomanía después de muchos años. Son personas que no se hacen responsables de sus acciones o de sí mismos, como ahorita que les dije, ¿de quién es la culpa? Pues evidentemente es mía, ¿no? Es mi presentación. Son personas sumamente manipuladores, son personas desafiantes a la autoridad, se centran en ellos mismos y son perfeccionistas. Siempre son las víctimas de lo que está pasando. O sea, de los 20 billones de personas que hay en el planeta, el mundo es malo con ellos. Son pasivo-agresivos, son personas inmaduras, tienden a tener pensamientos catastróficos, son personas depresivas, no son conscientes de la conducta o del daño de la enfermedad que está haciendo. O sea, todo lo anterior no son conscientes de lo que está pasando. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que ellos no son conscientes. O no siempre, ¿va? Hay veces que son conscientes por un momento. Y no nomás eso, hay veces que roban. Hay veces que tienen necesidades sexuales muy altas o que no tienen nada de sexualidad. Hay veces que son muy extremistas. Tienen gustos por el riesgo. Buscan novedades constantemente. Y aquí viene la sustitución de los vicios, ¿no? Y aquí tiene que ver también con la tolerancia. Ya no me satisface esto, ahora lo cambio. Esto tiene que ver también con, por ejemplo, con las personas que consumen primero cocaína y terminan consumiendo metanfetamina. Son personas muy, muy sensibles. Son personas sumamente obsesivas y sumamente compulsivas. Obsesivo, no pueden dejar de pensar. Compulsivo, no puedo dejar de hacer. Tienen dificultad para planificar y lograr metas a largo plazo. ¿Se acuerdan que hace ratito vimos que había una parte del cerebro encargada de hacer metas a largo plazo? Y si un adicto tiene dificultad para planificar y lograr metas a largo plazo, ¿qué nos quiere decir entonces? Que a lo mejor hay una parte biológica que pues, está un poquito dañada, ¿no? Son personas inseguras y también son personas que tienen una dificultad para relacionarse. Son personas bien misteriosas que... ¿A qué me refiero con misteriosos? No, es que no saben lo que yo he vivido, y no es que nadie ha sufrido tanto como yo, y no es que yo, y así mantienen todo en un lenguaje muy ambiguo, a veces, o gran parte de las veces, ¿no? Y son personas antisociales. Esto se refiere a que van contra las normas sociales, que es parte de lo anterior, ¿no? Roban, obedecen, hacen desorden público, etcétera, ¿no? Dígame. Y en todos lados deberían. De hecho, esto es lo que yo digo, ¿no? Y este es el jale, el trabajo de consejería y de psicología. O sea, que dejen de consumir está bien fácil. Se meten al cuarto de desintoxicación unos días y ya dejaron de consumir. Sí, y ya, bye. Esto es lo difícil. Porque esto es lo que hace la enfermedad de la adicción. Esto es lo que hace, dice Alcohólicos Anónimos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, es la personalidad que los invade. Claro, claro, porque son deshonestos, porque son víctimas, porque son manipuladores. Entonces, y esto, híjole, no quiero escucharme agresivo o pasivo-agresivo, ¿no? Pero bueno, padres de familia o parejas, sobre todo las novias, reconocen muy bien esto en nosotros como hijos o en nosotros como novios. Lo reconocen. Claro. Entonces, ¿qué onda con cuando ya lo quiero retirar del proceso o cuando hago como que no lo veo? Ahí creo que el trabajo, no creo, ¿no? Y por eso no me quiero escuchar duro, pero pues a fin de cuentas también es mi trabajo es mi trabajo ético y moral como psicólogo, ¿no? Como mínimo. Y esto tiene que ver también con la parte de la borrachera seca física. Bueno, para empezar no es no salir, ¿no? Sino que se compone de... Por algo las casas de recuperación son creo que son 4 fases, no recuerdo, en total. Pero la primera es de internamiento, de no salir. Esa es de, por lo menos, se dice la literatura, que es de 1 año.
Nomás que la literatura que nos enseña en psicología en adicciones es un poquito muy rígida, varía un tanto de la consejería, pero se dice que es de un año, que es lo que viene siendo el anexo. Luego viene lo que es la casa de medio camino, que es la reinserción social. Ahí se recomienda que sean de 6 a 8 meses, por lo menos. ¿Por qué? Porque ahí se están cumpliendo los 18 meses que nos marca la literatura para que termine de salir la sustancia del cerebro. Sin embargo, luego se maneja que que el segundo año es donde empiezan a venir los problemas de la vida real y es donde tú los tienes que enfrentar sin consumo. Entonces, pues no los puedes enfrentar solo. Ahí hay otro tipo de casas que creo que en México no hay. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer algo así, pero ya son las halfway houses, que ahí es donde tú puedes vivir, tú puedes hacer tu vida, pero te quedas. Ahí te estás quedando. Y con lo que tú estás trabajando, estás pagando ahí tú. Es como una renta, vaya. Y quien está viviendo ahí, pues es otra persona que está en el programa. Son como casas de renta, departamentos, pero con personas en recuperación. Casas de apoyo, ajá. Sí, sí, sí. Que estás bien seguro que el compa que está a un lado, que no es la colonia de allá, que no voy a decir su número, pero que no sabe si el vecino está consumiendo X sustancia, pues. O sea, ¿me explico? Esos serían los fases. Y las personas que yo conozco que han durado más tiempo limpios han durado por lo menos un año, pues. En mis 4 años y feria de trabajar en adicciones. No estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, mis compañeros psicólogos les podrán decir otra cosa, ellos tienen más experiencia, o yo les recomendaría más los consejeros, ¿no? Y el apoyo familiar, que ahorita vamos para allá. Bueno, estas son algunas cosas que pasan cuando consumimos sustancias, que son afectaciones del cerebro, los deliriums, que son cuando la persona ya no está con nosotros, que está temblorosa, que está acá, las demencias, que es cuando no puede recordar la persona, los trastornos amnésicos, que es lo mismo, trastornos psicóticos, que es cuando empiezan a haber que es cuando empiezan a tener alucinaciones, se empiezan a tener más ansiedad, trastornos sexuales que son hipersexuales o hiposexuales, trastornos de sueño que no pueden dormir o que duermen mucho, trastornos perceptivos que son cuando siento que mi cuerpo no es mío o que estoy en otra realidad o algo así. Eso les pasa principalmente a los que consumen drogas alucinógenas como son los hongos o el LSD, y no es muy común, pero hay personas que pueden desarrollar bipolaridad, que es el antes llamado trastorno maníaco depresivo por consumo de sustancias. Estos son, aparte del famoso trastorno por uso de sustancias, ¿no? Esto ya es lo más clínico, pues es lo que nos llegaba al Instituto de Psiquiatría cuando veías a alguien con consumo de sustancias, y es como llegan algunos pacientes a la desintoxicación. Y esto es un cerebro afectado, pues. O sea, no, como les dije hace rato, no es un cerebro que se esté reduciendo, no es que no tenga corrección, no, claro que no. Son los líquidos del carro que no están bien ajustados. ¿Ok? Se les tiene que hacer el tune-up. ¿Y cuál es el tune-up? Hablando del cerebro humano, desintoxicarlo y en algunos casos darles medicación. En algunos casos basta con que deje de consumir y con que pase un tiempo, claro. Los que me conocen, que me han visto dar pláticas, notan que regularmente, como ahorita, los corrijo un poquito cuando hablan, ¿no? Esto no es por mala onda, por perfeccionista, o tal vez un poquito, ¿no? Sino que es esta parte que se llama programación neurolingüística, es una técnica. La programación neurolingüística es una técnica que nos habla de que como manejamos la palabra es como nos vamos a comportar y es como nos vamos a manejar la conducta y es como vamos a pensar posteriormente. Sirve mucho para el manejo de pensamientos catastróficos, sirve mucho para la parte depresiva, sirve mucho para no gritarle a las personas del banco como yo le hice hace rato, ¿no? La visión de la PNL ha sido propiciar simples pero poderosas herramientas de transformación para todos. Cualquiera lo podemos hacer. Formas prácticas y simples para comunicarse mejor, resolver problemas y responder de forma más creativa y flexible. O sea, y este ejemplo se lo di a los chicos, ¿no?
Y esto es real. Cuando yo me enojo, yo Paco, cuando yo me enojo, suelo responder con un chiste. ¿Por qué? Porque tiene que ver con inteligencia emocional. Yo sé que si yo me enojo, me ciego. ¿Por qué? Porque tengo un mal manejo del enojo. Eso ya es trabajado en terapia. Entonces, ¿qué hago? Respondo con un chiste para darme ese momento de respiración y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿La regué, la regó, la regamos o qué onda, no? O simplemente me quedo callado cuando siento que me hablan de una manera que no me gusta. ¿Ok? Si siempre hacemos lo mismo, siempre se obtiene el mismo resultado. Por lo consiguiente hay de dos. O nos renovamos o nos aburrimos. Y esto lo podemos ver tanto aquí adentro como allá afuera. Es que siempre es lo mismo. ¿Qué has hecho diferente? Es que sigo yendo, no sé, con el mismo psicólogo. Ah, pues a lo mejor hay que cambiar de psicólogo. Es que sigo con los mismos amigos. Pues a lo mejor hay que conocer gente nueva. Es que sigo caminando en el parque. Pues a lo mejor hay que empezar a jugar tenis. No sé, ¿no? Ajá. No, hay que cambiar de parque. O hay que tener un perro para sacarlo al parque. O hay que ir a la playa. O sea, hay que hacer algo diferente. Pues, y los cambios son mínimos. No tienen que ser, porque ese es un error humano clásico, ¿no? Y más del mexicano, que pensamos que los cambios tienen que ser así, uy, súper exponenciales y que tenemos que empezar el lunes. Estadísticamente los mejores días para empezar a hacer cosas es en miércoles, pero bueno. No existen los fracasos sino los resultados, o lo que es lo mismo, no existe el error sino el aprendizaje. Yo les pregunto aquí, ¿cuántas veces, no sé si ustedes recuerdan, cuántas veces se cayeron cuando estaban aprendiendo a caminar? Y es esa parte, ¿no? Tenemos de dos. O me lamento porque, porque me caigo, porque la riego, porque tengo más de 30 años, más de 15 años en su caso, caminando. Eh, ya se me fue por andar haciendo el chiste, hombre. Porque tengo muchos años sabiendo caminar y cómo es posible que no sepa caminar. O me empiezo a fijar cómo hacer las cosas. ¿Me explico? Y todo fracaso es información. O sea, ok, ya me pasó esto, ahora lo voy a hacer diferente. Ya choqué. ¿Por qué choqué? Pues por venir usando el teléfono. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que usar el teléfono cuando maneje. Y ya, no pasa nada. No sé, ¿no? Me alteré mucho porque tomé mucho café. ¿Qué quiere decir eso? No tengo que tomar tanto café. Y ya, no pasa nada. O sea, mi hijo recayó. ¿Por qué pasó? Porque no seguí las indicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengo que seguir indicaciones. Y ya, no pasa nada. ¿Me explico? O sea, no se trata de darse de golpes o de todo eso, pues. Por eso nosotros no aplicamos el se le dijo o no se le dijo. Pues, ¿por qué no? O sea, también es muy agresivo eso. Ajá. Sí, más bien, o sea, pues es esa parte, ¿no? Y todo esto empieza desde la programación neurolingüística, de cómo me hablo yo a mí mismo. O sea, va por ahí, ¿no? Ahora, la adicción desde los diferentes puntos, como ustedes ya la conocen, alcohólicos o narcóticos anónimos, que es nuestro poder superior, empieza por Billy Bob en 1935 y quien lo describen como una enfermedad. Después empieza el señor Jimmy Kinnon, que lo define como un síntoma porque es pensamiento, obsesión y compulsión. Después vienen los 12 pasos que los describen el señor William Wilson, o sea Bill, y el doctor Jung, el psicoanalista Jung, y lo hacen con un paciente que se llamaba Ronald H. Ronald H. era un paciente que daban por perdido, fue a terapia con Carl Gustav Jung e intercambiaron cartas Jung y Bill, y ahí fue donde se utilizaron los 4 pasos de los caballeros de Oxford, que era un grupo cristiano. Por eso los 12 pasos, mucha gente piensa que tienen que ver directamente con lo cristiano, que pues no es como tal. El doctor Jung era una persona que mezclaba mucho la psicología con la parte esotérica. Entonces, de la unión de correspondencia de estos dos señores es de donde nacen los 12 pasos. Posteriormente, Bill y Bob hacen lo que viene siendo el apadrinamiento, la ayuda de dicto a dicto, nace el texto básico y posteriormente, ya en tiempos más modernos, es la consejería en adicciones, ¿no? Ahora, ya, esa fue la parte
más fácil de toda esta plática. Ahora viene la parte en la que ya no nos vamos a caer bien, ¿ok? En la que todo iba bien y en la que me arrepiento de no estar cerca de la puerta, ¿ok? ¿Qué es el paciente identificado? En terapia familiar se extiende que el comportamiento de una persona siempre se da en un contexto y por lo tanto siempre hay otras personas implicadas, siempre. A esto se le llama comportamiento conectado, ¿ok? Los síntomas, como vimos hace rato, todo es un síntoma. Tristeza, cansancio, ansiedad, confusión, sueño. Se entienden en relación al contexto en el que surgen, es decir, en su sistema familiar, institucional, social, escolar, laboral, etc. Se analiza al paciente identificado, que es la persona que tiene el síntoma dentro del núcleo familiar. ¿Quién es el paciente identificado en el núcleo familiar? El deprimido, el rebelde, el rarito, el problemático, el es que ya sabes cómo es, el por qué eres así, el ay, hazte para allá, vete a tu cuarto, y el resto de los miembros familiares y cómo las dinámicas familiares contribuyen a la aparición y mantenimiento del síntoma. ¿Se acuerdan de la familia Peluche? Que todos le decían a Bibi que por qué no era una niña normal. Ah, bueno, es el paciente identificado, Bibi. ¿Ok? ¿Y qué onda con nuestro adicto? Pues nuestro adicto es nuestro adicto. Por eso es el paciente identificado. Porque toda la vida de la familia gira alrededor de él. Eso es bien triste, porque también inconscientemente, ojo, no estoy diciendo que sea intencional, ¿ok? Gira, se orilla a que se mantenga, pues, a que se mantenga el síntoma. Se considera que todos los miembros de la familia contribuyen activamente en la salud mental de todos los componentes de la familia. Y aquí es donde entra esta parte de reflexión, ¿no? ¿Qué hago yo para mantener este síntoma y qué tengo que hacer para contribuir en la salud mental? Recuerdo por ahí un caso de una mamá que decía, es que yo hago todo lo que puedo para ayudar a mi hijo. Le doy techo, le doy casa, le doy estudios, le compro un carro. Y este chamaco malagradecido nomás no entiende. Ay, güey, pues si yo fuera el chamaco malagradecido también me drogaba, señora. O sea, si me va a estar gritando aquí enfrente del psicólogo. O sea, no nos damos... ¿Por qué? Porque yo soy consciente de lo que digo, pero no como el otro lo recibe. No sé, ¿no? Y tal vez esa es mi percepción de hijo, pero pues el gritarle chamaco malagradecido al chamaco malagradecido que tengo por un lado, no lo va a ayudar mucho a dejar de ser malagradecido, pues. Al contrario, como ahí está, ahí lo está orillando a seguir siendo, ¿sí? Porque es su identidad, ¿sí? Porque es su identidad. Tiene que ver esto también con las etapas del ser humano. No olvidemos que, y por eso siempre les digo, pues, el ser humano es un ser biopsicosocial. El ser humano tiene diferentes etapas de la vida, nos dice el doctor Erik Erikson. Entonces, en la adolescencia no nomás es el desarrollo emocional, sino que también es el descubrimiento de la identidad. Entonces, si para que todos me pelen soy el rebelde, pues órale, lo voy a hacer, porque eso me da una identidad, eso me da el ser alguien. ¿Me explico? Y aparte también en la adolescencia es donde le queremos dar en la torre a los papás, porque llevamos toda la infancia haciéndoles caso. Entonces, es esa parte. Y más si hay comparaciones. En México, en la psicosociología del mexicano, tendemos a comparar mucho a los hijos, o con los hijos del vecino, o con el hermano mayor, o con el hermano menor, o con el primo, o con el hijo de Juanita, o con quien sea, pues. ¿Me explico? Y la realidad es que cada caso es su mejor explicación. O sea, no podemos comparar porque cada persona es diferente. Como les decía la vez pasada, ¿no? O sea, yo como
Como hijo, vivo tener a un papá adicto de X manera, pero yo no sé cómo lo vive mi hermano. Y no lo puedo saber realmente, eso solo lo va a saber él. Y yo no sé cómo lo va a vivir mi madre, pues. O sea, ¿me explico? Y porque nos casamos con nuestra propia percepción, tendemos a pensar que todos lo vivimos de la mejor manera. Ya, los tres fuimos a terapia, pues sí, pero tú tenías 3 años en terapia, tú tenías 9 y tú tenías 30 y tantos. Yo creo que no se vive igual la terapia. Yo creo. Ustedes díganme si me equivoco, ¿no? Es que son una serie de cosas, ¿no? Porque, claro, porque, miren, hay una cosa que es cierta. Y si miento, díganme, por favor, ¿no? Pero como padres, regularmente se nos ve a los hijos como niños la gran mayoría del tiempo, ¿no? Y están en su derecho, ¿no? La realidad es que para nosotros es bien cómodo agarrar eso. Para nosotros es bien cómodo tener veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos y que nos sigan tratando como chamacos de 15 o de 10. Y seguimos teniendo ese comportamiento. Claro, y entonces ¿qué pasa? Que vamos a seguir peleando con ustedes como chamacos de 15 o de 10. Ahí como dijimos hace rato, o nos renovamos o... Digo, no es culpar, no es martirizarnos, ya pasó, no podemos regresar al pasado, no pasa nada, pero en ese momento no sabía, eran las herramientas que se tenían y está bien. Acuérdense que no somos culpables de la enfermedad de la persona, ¿ok? Sin embargo, pues hay que trabajar en lo personal, ese sentimiento que se genera, el que sea. Y es que esa parte es bien dura, pues, porque hace rato les mencioné una serie de personajes que tienen o tenemos pensamiento adictivo. No hace falta ser una persona con adicción para tener un pensamiento adictivo. Las personas con depresión o trastornos de conducta alimentaria también lo son igualito y no consumen necesariamente. Las personas codependientes también. Entonces se trabajan igual. Eh, y tendemos a tener pensamientos catastróficos. Mejores que las de Hollywood, ¿no? Acá me dice mi cuñada, no, ay, es que tu abuela, dice, me empieza a decir un chorro de cosas acá, de que si me voy a casar con tu hermano, que la niña, que esto, que aquello. Y le digo, escríbete un diálogo y aviéntalo a Televisa. O sea, pues sí, ¿no? Que lo tome de otra manera. Ahora, proseguimos, para alcanzar a ver todo. ¿Cómo vemos a las personas que consumen? ¿Cómo nos enseña a ver la sociedad a las personas que consumen? Como un invisible, ¿no? Dice. Así es. Qué feo, ¿no? Qué feo caso. Porque, no, y no es todo. Los vemos como todo lo malo. O sea, yo se los comento en mi caso personal. A mí me costó años entender a mi papá. Yo tengo 26 años, tengo 23 años sin ver a mi papá más o menos. Sigo sin conocerlo hasta la fecha. Yo solo sé que es un adictazo de lo más bonito, ¿no? Eh, y en terapia estaba trabajando esta parte, ¿no? De sana esta parte con tus papás, Simón. Y entonces hasta que mi terapeuta me dijo, a ver, ¿qué onda con tu papá? No, pues, ¿sabes qué? Es el hijo más chico de 5, es hijo también de un alcohólico, ta. Y mi terapeuta me dijo, nunca se me va a olvidar esta parte, tú no sabes lo mucho que tu papá sufre. Y ya fue donde me cayó el balde de agua fría, ¿no? Porque pues yo ya estaba trabajando en adicciones, ya conocía a las personas de la historia de las personas con alcoholismo, era eso y, ay Dios, o sea, sí es cierto, ¿no? Yo no sé si él quería ser así o no. Tal vez es la situación que lo obligó a ser así. Y sabes, yo en mis 3 años de vida yo no tengo recuerdos malos. Entonces, pues órale, ¿no? Y es ahí donde se borra ese cassette repetido social de que el adicto es una mala persona. Es una persona que sufre. Y ya. Fin de la historia. ¿Cómo se ven las personas con adicción? ¿Alguna vez
Esa es la parte social y esto es bien fácil. Nos metemos a Google, le preguntamos al vecino y ya. Pero ¿cómo se ven las personas que consumen? ¿Cómo se ven a ellos mismos? Obviamente no son los nombres reales, por cuestiones de ética. Karen es una chica de 27 años, licenciada de psicología. Ella es de Monterrey, son pacientes reales. Ella es la hermana menor de dos. Refiere tener bueno, sus papás son sobreprotectores, son muy acomodados allá en Monterrey. Ella consumía la canasta básica, pero sus drogas de impacto eran las benzodiazepinas y el cristal. Y ella refiere que ser vista como un adicto es duro. Aunque te ayuda a moverte en diferentes círculos, es algo insultante. Y aunque sabes que está mal, no dejas de hacerlo. Dice que también extraña a su expareja y quiere arreglar las cosas, ya que hizo las cosas de mala manera. Su pareja no consumía. Gustavo, que era compañero de ella, 20 años, con la licenciatura en bioingeniería trunca. Él era de aquí en Ensenada. Él es un gemelo nacido primero. Él consumía alcohol y marihuana, las cuales eran sus drogas de impacto. Y refiere que está de acuerdo con Karen. Y él dice que le prometió a su mamá terminar una carrera y que no consumiría más. Pero pues ¿saben qué pasó? Que un año antes su mamá falleció. Entonces, pues, ¿a dónde se fue esa promesa, no? Y a lo mejor el refugio de estas drogas depresoras fue lo que lo llevó ahí. Este muchacho es hasta la fecha mi amigo personal. Él dejó de consumir por sus propios méritos. Él es licenciado en actividad física y deportes. Es el hermano menor de dos. Consumía alcohol, alucinógenos y antidepresivos, pero sus favoritos eran los antidepresivos. Y refiere que es feo ser señalado. Sin embargo, pues estar en un círculo de personas que consumen les da igual, ya que ellos sabes que son responsables y que trabajan, el adicto funcional, ¿no? Sin embargo, pues como la sociedad no te acepta, te orillan a meterte en ese mismo círculo. Y hay más, ¿no? O sea, hay personas, entre los mismos adictos, de repente se tiran, ¿no? Este chico, por ejemplo, dice que no era un adicto común y que era muy fácil señalar a la gente. Sin embargo, pues la gente no sabía que tenía un dolor y pues terminó siendo un adicto de los que señalaban. Este otro chico que tenía 2 licenciaturas truncas, pues fíjense, este caso a mí me gustaba mucho. Sus papás eran ausentes, pero porque cuidaban a su hermano mayor, que su hermano mayor tenía un tipo de parálisis que no recuerdo. Su hermano mayor falleció desgraciadamente y pues él siguió consumiendo porque pues sus papás ya de todas maneras no estuvieron, pues. Este otro muchacho no me acuerdo quién es, pero bueno. Y pues como ven, no distingue, ¿no? La adicción entre edad, sexo o lo que sea, ¿no? Secundaria trunca, maestría concluida. Y todo es por lo mismo, pues. Entonces, él sentía soledad y gastaba dinero en hombres nada más sabiendo que lo iban a usar, pero pues era para no estar solo. Ella era para que no lo maltrataran sus papás, juzgándolo por ser un adicto. Aquel fue mi primer caso, ahora que lo recuerdo. Salí temblando aquella vez. Ok. Así es como los adictos o algunos de los adictos se pueden llegar a ver. No es que sean malas personas, pues es que están enfermos. La bronca es que es una enfermedad muy compleja. No es nada más una enfermedad física, no es nada más una enfermedad de la mente, sino que son las dos. E influyen muchísimas cosas de las dos cosas. Valga la redundancia. Y pues para entenderla está complicada, si no nos terminamos de entender a nosotros mismos. También, ¿no? Que le vamos a hacer caso a otras personas si no se entienden a ellos mismos, pues es muy fácil señalar. Y aquí es esta parte que me gusta, ¿no? Hagamos lo mismo siendo la diferencia, porque el cambio empieza desde mí. Si yo entiendo que no entiendo o que tengo mucho que entender, pues órale, le entro. Y si yo entiendo que no me estoy equivocando, sino que estoy constantemente aprendiendo, pues órale, le entro.
Y si yo entiendo que tengo que empezar a trabajarme, pues va. Si yo entiendo que tú tienes que empezar a trabajarte, pues órale, te dejo. Y pues así las cosas, compañeros y compañeras. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Ok. ¿Quedó claro el cómo se conectó toda la parte biológica con lo comportamental? ¿Sí? A la otra digan, hombre, que empiece desde el principio a decirle, pues. Ok. Pues bueno, muchas gracias. A nombre de la institución les dejo mis redes, mi número por si tienen alguna duda. Uh-huh. Y muchas gracias. Nos vemos por aquí el próximo lunes. Me van a ver aquí corriendo conectando todo. Okay. Gracias.